Bienvenidas y bienvenidos, estimados jefas, jefes de sector, supervisores, supervisoras, directores, directoras de todo a lo largo y ancho del estado de Guanajuato. Gracias también a la Secretaría de Educación de Guanajuato que nos ha permitido pues trabajar este proceso de formación con lo más valioso que tienen en la Secretaría, que son sus líderes. Y bueno, pues cada una y cada uno de ustedes juega un papel muy importante en el acompañamiento, en la asesoría de una gran cantidad de maestras, maestros, directores que están ahí en las escuelas, siempre pues al pie del cañón, ¿verdad? Siempre al frente de la batalla y dando lo mejor de sí. En continuidad al módulo uno que trabajamos antes de salir de vacaciones decembrinas, bueno, pues en este módulo 2 lo que pretendemos desarrollar es cómo generar una ruta de formación para asesorar y acompañar a todos estos colectivos, estos colegiados que ya están poniendo en marcha el Plan de Estudios 2022 con todo lo que ello implica, es decir, los planos que integran el programa analítico y el plano didáctico, que es en este momento está resultando muy retador para una gran cantidad de docentes. Bueno, pues en este sentido, en esta línea de compartir con ustedes una propuesta para construir esta ruta de formación, es lo que nos reúne en esta mañana y lo que nos va a permitir, bueno, pues ir analizando paso a paso lo que ustedes ya han podido revisar en la plataforma del curso y que el día de hoy pues vamos a desmenuzar, vamos a analizar con más detalle para que se convierta en una realidad. Y ustedes y nuestro equipo académico sabemos que cuando un plan de estudios está acompañado de un proceso metodológico es viable que podamos irnos nosotros pues desarrollando con nuestros colegiados. En el seminario en donde muchos de ustedes participaron en meses anteriores, en uno de los focos de trabajo que detectábamos en ese seminario era que la mayoría de ustedes cuenta con muchísima información de sus diagnósticos. Tienen información de RIMA, información del CISAT, del índice SAE, de las pruebas que se aplican dentro de las escuelas. Bueno, toda esa información que ustedes han recabado a lo largo del ciclo escolar para poder construir su PAE o su PAS, dependiendo de su función o de su PEMSE, siempre requiere un proceso de análisis, de interpretación, de sistematización. Y de ahí que compartiendo con algunas y algunos de ustedes en las sesiones presenciales, he percibido que tienen muchísima información dentro de su diagnóstico. Pero a veces la pregunta que me plantean es, ¿y qué hago con toda esta información que tengo, verdad? Incluso pareciera que es abrumadora la cantidad de datos. Veo sus páginas de los PENSES y de los PAES con tablas y tablas y tablas, números, gran cantidad de información recabada en las reuniones. Y bueno, atendiendo a esta pregunta de en qué consiste sistematizar la información, les comparto lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Sistematizar información no es únicamente ponerlo en una tabla, no es solo vaciarlo en un documento escrito. Sistematizar significa reflexionar de manera crítica y participativa la experiencia. Y para ello, obviamente, se necesita ordenar la información obtenida en diferentes fuentes. Pero lo más importante de la sistematización de la información no es el dato. El dato hay que convertirlo en información útil, pertinente, valiosa, para poder descubrir o explicitar los niveles de avance en los colegiados docentes y equipos de supervisión. ¿Qué nos permite visualizar el dato, la información cuando está siendo analizada e interpretada? ¿Cómo se está dando el desarrollo, el proceso, el avance? ¿Cómo esos datos, esa información, cuando la organizamos, tendría que permitirnos ver la realidad de una manera ordenada? Y para sistematizar, para visualizar la realidad, la experiencia en este proceso de reflexión crítica y participativa, no basta con tener hojas de información vaciadas de otras fuentes, sino que es necesario organizarla, compartirla, comentarla, discutirla, criticarla.
y siempre desde una postura reflexiva. El primer paso para poder sistematizar la información, lo encuentran también en la plataforma, es algo que en la investigación educativa se denomina la triangulación de los datos, la triangulación de la información. ¿Qué significa triangular la información? Significa reconstruir de forma organizada y con información confiable la dinámica escolar. Lo más importante en un momento, en un proceso de sistematización, no es únicamente la gran cantidad de información, sino que esa información nos permita ver, reconstruir lo que está sucediendo en las escuelas. Si yo tengo datos del CISAT y esos datos me permiten ver cómo están los niveles de desarrollo en ciertas áreas por parte de los alumnos, bueno, pues al organizar esos datos puedo yo tener una radiografía de cómo están aprendiendo, en qué niveles se encuentran, qué se necesitaría hacer. Cada nivel tiene una caracterización, tiene unos criterios, unos indicadores. Si tengo datos del índice SAE, ese índice SAE está graduado en indicadores, en niveles y responde a ciertos criterios. Y todos esos criterios e indicadores me permiten ver o tener una radiografía de las prácticas docentes o de las prácticas directivas o de tutoría. Y una vez que reconstruimos a partir de esta información, a partir de la organización de esta información y vemos la dinámica escolar, la dinámica de las zonas, podemos también ver sus efectos, las necesidades que presentan, las características que tienen. ¿Y cómo se hace la triangulación? La triangulación requiere información de distintas fuentes, pero también información recolectada en distintos momentos. Por eso, en el video introductorio de este módulo, yo mencionaba que el instrumento que construimos para hacer un diagnóstico del avance de las escuelas en la implementación del Plan 2022 es un insumo más, pero no se puede tomar como el único ni como algo fuera del resto de la información. Este instrumento se necesita relacionar, vincular, conectar con otros instrumentos. Por ejemplo, ustedes ya tienen el instrumento de diagnóstico del modelo SAE, el índice SAE. Se tendría que conectar con los resultados del índice SAE. Pero también ustedes tienen resultados del CISAT de RIMA, que Guanajuato ha tomado, ha aplicado también en muchas de las escuelas. Y no solo de eso, sino también ustedes tienen resultados de pruebas internas. ¿Por qué? Porque en algunas escuelas se aplican algunas evaluaciones de manera interna que les dan a ustedes elementos para ver cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza, de aprendizaje o incluso la gestión. Y un elemento muy valioso, la observación de las prácticas. Con ustedes hemos estado trabajando desde hace varios ciclos escolares el diseño de instrumentos de observación. Y esos instrumentos les permiten recolectar pues datos sobre cómo se están desarrollando las clases, cuáles son los elementos que los docentes están privilegiando, cómo están aplicando los proyectos, cómo están evaluando, de qué manera entregan su planeación, si la planeación tiene congruencia con su ejecución. Entonces, todos estos datos, toda esta información que ustedes recolectan, no es la cantidad de datos la que nos permite la triangulación, no, es la diversidad de estos. Si nosotros tenemos datos recolectados en distintos momentos del ciclo escolar, entonces podemos ver cómo arranca el ciclo, cómo van evolucionando las prácticas hacia enero, febrero, por ejemplo, en este momento, a finales de enero, a principios de febrero, hacer una evaluación intermedia del ciclo escolar sería muy interesante para ver cuál es la diferencia, la evolución de lo que identificamos en agosto, septiembre, octubre. A lo mejor también una evaluación al final del ciclo escolar para ver hacia dónde se encaminó la práctica. Estos cortes en tiempo nos dan datos que podríamos nosotros relacionar. Por ejemplo, si tuviéramos estos cortes del ciclo anterior, en el ciclo siguiente es información muy rica, pues para poder hacer la triangulación de datos. Pero hay algunas cuestiones que se requieren, hay algunas habilidades que necesitamos
realizar el proceso de triangulación de información. Miren, la triangulación de información no es decirle al coordinador, en el caso de los directores, no, lléname esta tabla y ahí me pones lo que tú creas. No, señor, eso no es triangular información. Tampoco es que el supervisor le diga a sus directores, ahí les va el instrumento y llénenlo. Tampoco eso es la triangulación, ¿no? La triangulación no es mandar un formato para que las personas lo llenen. Eso se llama burocratizar el proceso. Eso es carga administrativa, porque le están pidiendo a otras personas que hagan algo que se tendría que realizar de manera dialogada, reflexiva, y no únicamente llenando un formato, porque eso haría que se perdiera todo el espíritu de la sistematización. En primer lugar, ya lo he reiterado en estos minutos, recolectar datos es el primer paso para triangular la información. Si no tenemos datos, no tenemos manera de triangular nada. Y estos datos deben de provenir de distintas fuentes y recolectar en distintos momentos. Si ya tenemos datos, que estoy seguro que todas y todos ustedes así lo manejan, ya los tienen, ahora necesitamos preguntarnos, ¿cómo andan nuestras habilidades para analizar esos datos? ¿Somos hábiles para reconocer las relaciones que hay en esos datos? ¿Las causas entre unos y otros? ¿Las consecuencias de estos? ¿Los efectos que provocan en el contexto? ¿Las correlaciones que hay entre unos y distintos datos de distintas fuentes? ¿Cómo andamos en esa habilidad para desmenuzar, para analizar, para contrastar, comparar, etcétera? Esta es una habilidad fundamental. Por eso, cuando le pedimos a alguien que nos llene el formato, porque pues nos lo están pidiendo y así lo tenemos que hacer, estamos haciendo a un lado todas estas habilidades para analizar la información. Una tercera habilidad que la separo del análisis, porque la interpretación tiene un componente todavía superior si hablamos de una taxonomía como la de Bloom, en donde el análisis y la interpretación están en dos niveles distintos. Porque la interpretación significa extraer el significado de la información a la luz del discurso de ustedes en el proceso de sistematización para su comprensión y reformulación. En otras palabras, interpretar significa que juntos vamos a extraer lo que los datos, lo que pensamos que los datos nos dicen. Y al extraer esa información a la luz del discurso, entonces resignificamos los datos, ¿sí? De aquí que la sistematización no se pueda hacer de manera individual. La sistematización de la información requiere de un trabajo colegiado, de un trabajo en equipo, de un trabajo de lectura de la información, pero desde una visión crítica, desde una visión reflexiva, en donde no se privilegie la postura de uno solo, sino que todos puedan compartir lo que ven en los datos que están siendo analizados. Y por último, una vez que hemos extraído el significado de esta información, ahora sí podemos priorizar, podemos jerarquizar. Y estoy pensando que cuando ustedes construyen su PAE o su PAS o su PENSE, si son directoras o directores, realizan este proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque detectar las problemáticas prioritarias de atención necesita estos cuatro elementos previos. O sea, esto ustedes ya lo hacen o tendrían que hacerlo, porque al hacerlo estamos dándole todavía una mayor fuerza al trabajo del colegiado y estamos posicionando una prioridad sobre algunas otras necesidades que podrían ser importantes, pero en el orden en el que nosotros lo establecemos es porque ya hemos interpretado esa información. Y aquí es en donde quisiera que hagamos un ejercicio en Mentimeter. Vamos a utilizar esta herramienta para hacer un ejercicio. Quisiera plantearles esta pregunta. ¿En qué nivel considera usted que sus colegas de la escuela, zona o del sector han desarrollado las habilidades para triangular información? Y aquí, ahorita aquí les pongo el código QR, voy a proyectar
el Menti para que podamos hacer nuestra actividad. Aquí está, miren. Voy a colocar en el chat la liga. Voy a detener un momento el chat para que no se nos vaya a perder. Permítanme un segundito. Ahí está el link. Detengo un momentito el chat de Zoom para que le puedan dar clic a la liga que aparece aquí. O bien, si está en su teléfono celular, puede escanear el código QR que está en la pantalla o incluso ingresar en su navegador a menti.com e introducir el código que está ahí usted visualizando. La pregunta es, ¿estas habilidades en qué nivel considera que su colegiado las ha desarrollado? Vamos a tener ahorita un sondeo muy rápido, ¿no? Para ver en qué niveles consideramos que andan estas habilidades para hacer la triangulación de la información. Que ya están ingresando muchos de ustedes aquí al material, al Menti. Muy bien, voy a pasar aquí a la gráfica. ¿En qué nivel considera que sus colegas de la escuela, zona o sector han desarrollado las habilidades para triangular información? Tenemos cuatro niveles. Nivel insuficiente, si usted considera que todavía no se han desarrollado. Nivel suficiente, en donde usted considera que sí, que ya se tienen, pero en un nivel básico. Nivel satisfactorio, ya lo hemos desarrollado y se empieza a notar, ya empieza a distinguirse. O nivel destacado, en donde pues estas cuatro habilidades las tenemos dominadas y lo hacemos de manera muy frecuente. A ver qué opinan ustedes. Aquí ya están haciendo la votación. Muchas gracias por aquí. En el chat del Zoom está también la liga para que si no alcanzan a escanear el código QR puedan darle clic al link aquí en el chat de Zoom. Ya activé nuevamente el chat por si alguien quiere escribir en el chat, lo puede hacer. Muy bien. Tenemos 120, bueno, 130 en este momento, votaciones aquí en el Menti. Se está colocando los promedios a la mitad de la tabla. Ustedes ya lo están viendo aquí en la pantalla. Siguen incrementándose las votaciones y parece ser que las puntuaciones no se mueven, ¿verdad? Se están quedando a la mitad. Si alguien tiene alguna dificultad para hacer la votación, puede colocarnos en el chat del Zoom su reflexión también sobre esto que estamos ahorita reflexionando. Bien. Interesante la votación porque pareciera que estamos reconociendo, estamos identificando estas habilidades para la triangulación en un nivel, podríamos decir, suficiente, satisfactorio. Estamos como en medio de un camino de desarrollar estas habilidades. ¿Qué le llama la atención? ¿A qué le atribuirían estos promedios aquí en el centro, en nuestra gráfica? Dos personas de ustedes, los dos primeros que gusten levantar la mano, les podemos dar la palabra para que nos compartan un poco su análisis. O su interpretación, ¿verdad? La interpretación dijimos que es extraer esta información, el significado de la información a la luz de nuestro discurso, de lo que estamos nosotros visualizando a nuestro alrededor. ¿Cuál sería su interpretación de esta gráfica? ¿Alguien que nos quiera compartir? Puede levantar la manita aquí en Zoom o colocar en el chat si alguien quiere participar. También pueden colocarnos su interpretación en el chat de la reunión en Zoom.
para que podamos leerlo todos y todas. Muy bien. Entonces, estamos entre el nivel suficiente, satisfactorio, podríamos decirlo así, ¿verdad? ¿A qué consideran que podemos atribuir esta, estos niveles en los que nos encontramos? Aún estamos en proceso, nos dice el maestro Juan de Dios. La cultura de la zona escolar es la burocratización de los procesos. Ello nos ha llevado a no acoger diferentes formas de analizar la información. Puede ser, sí, sobre todo cuando esas frases, ¿no? Que dicen es que nos lo mandaron desde la delegación o lo enviaron desde Coeducar o desde la SEC. O sea, esas frases en donde el proceso, en lugar de provocar un proceso, una reflexión, un análisis, se convierte en un mandato, en una orden de hacer algo. Y eso puede estar generando que no se realice esta sistematización de una forma adecuada. Hacemos lo correspondiente, pero no vamos a fondo. Esa es otra posible causa, ¿verdad? O sea, hacemos lo que nos piden, pero quizá no lo estamos haciendo a conciencia, como tomando en cuenta todos los elementos. Es un proceso complejo, requiere tiempo para un análisis. Efectivamente, maestra Josefina, es un proceso, no es sencillo, porque ponernos de acuerdo, analizar información desde distintos puntos de vista, en ocasiones puede resultar no tan como que no se diga lo que nosotros quisiéramos o escuchar cosas que a veces no son tan agradables, ¿verdad? Sino abrir el diálogo hacia otras perspectivas, a veces resulta un poco incómodo. Los directores hacen poco esta actividad de análisis en sus colegiados y puede haber muchas razones por las que no lo hagan. Habría que identificar cuáles son esas razones, si tienen que ver con la falta de dominio sobre el manejo de información, si tienen esas habilidades o no, o de conocimiento de la realidad, en donde pueden sentir que los datos rebasan su conocimiento del contexto, puede ser otro motivo. La apertura de espacios para compartir este tipo de análisis también es otro elemento importante. Nos falta camino por recorrer en la sistematización, evitando una carga administrativa. Maestra Ana, adelante, si gusta, puede activar su micrófono. Te escuchamos. Gracias, buenos días a todos. Digo, mi participación es muy breve y creo que gran parte de los elementos que voy a comentar ya los compañeros lo están compartiendo. En mi caso y de manera como muy particular, creo que radica mucho en justo esta parte de como los niveles de concreción del análisis de la información, ¿no? Muchas de las veces nos quedamos como en la fase de obtener y obtener y obtener y leer y extraer información como en la parte lineal, muy lineal y nos quedamos como en esa fase, ¿no? Ya obtuve, ya reconocí, ya extraje, reconocí lo más importante, que es una parte a lo mejor justamente de la identificación de los problemas, pero en el momento de contemplar lo que ya pude resaltar, a lo mejor estas problemáticas y estas causas, triangular o extraer y conjuntar la información en función de un proceso analítico, que es lo que nos está costando trabajo como encontrar las raíces justamente, vaya de las causas de jerarquizar y poner pautas de análisis de la información, realmente hacer como ese proceso de construcción particular y personal es donde nos está costando trabajo y creo que radica justamente en eso, en que a veces a lo mejor igual propiamente, y no culpo igual a mis colectivos, por supuesto que no, o no culpo a mis directores, a lo mejor propiamente es, a lo mejor esas líneas que estamos llevando y que nos ha faltado como profundizar y no solo quedarnos en la parte lineal, sino profundizar un poco más y llevarlos justamente a esta parte del triangular la información, conjuntar la información entre lo visto, entre ya lo revisado, pero también a la luz de lo nuevo, ¿no? Que es el tercero. Y justo yo me califico dentro del análisis de los procesos que yo dentro de mi zona llevo,
En los dos primeros tengo buena calificación, creo que va entre un 3 y un 2 y un 3, digo buena, que la considero yo. Sin embargo, los otros dos procesos sí los dejo un poquito más como en la parte, pudiera decirse hasta suficiente e insuficiente, que todavía nos hace falta como dar ese salto. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana. Y bueno, pues usted ya ha hecho un ejercicio de interpretación muy interesante, ¿verdad? Esto justo, esto que nos ha compartido es extraer el significado de la información a la luz del discurso. Si observamos, es algo que ya podemos hacer en nuestra vida cotidiana con frecuencia, en nuestra familia, con nuestros hijos, con algunos colegas, pero hacerlo ya de manera sistemática y ordenada, dándole un nombre en un proceso, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Porque esto implica más responsabilidad y más compromiso por parte de quien lo hace. Y le agradezco que se haya atrevido a compartir aquí su aporte frente a 552 personas, ¿verdad? De repente nos sentimos como abrumados cuando estamos frente a nuestro colectivo docente, son 30, 20, 30 personas. Ahora, frente a más de 500, bueno, pues le agradezco la valentía con la que ha hecho este análisis. Y efectivamente hay variables que afectan este proceso de triangulación, ¿verdad? La primera, y creo que la que ha saltado aquí en el chat y en los comentarios, en parte de su aporte, maestra Ana, es el tiempo. Por supuesto que es una variable que afecta, ¿no? La segunda que estoy recuperando de los comentarios es el establecimiento de criterios compartidos. No podemos triangular información si no tenemos una visión común. Si cada quien está pescando la información desde su mirada y esa mirada no está colegiada, no está compartida, se convierte en algo pues muy retador y a veces conflictivo, ¿verdad? El hacer esta triangulación. Y tercero, la parte de la humildad y reconocer en cuáles son nuestras áreas en donde podríamos mejorar. Esos tres elementos, uno es actitudinal, el otro es procedimental y el otro es el tiempo, es una variable externa que a todos nos afecta, la distribución y el manejo del tiempo, porque estamos afectados por muchas otras personas, los padres de familia, las autoridades superiores, entre otras cosas. Bueno, pues les agradezco este ejercicio que hemos hecho de análisis porque la evidencia de este módulo 2 tiene un primer paso en el Excel que ustedes han recibido ahí en la plataforma. Es un instrumento que nos permitiría recabar la información aquí, anotar cuáles son los resultados, los focos de trabajo del instrumento que aplicamos en el módulo anterior y cuáles son los datos, la información que tenemos de otras fuentes. Sin embargo, la parte más relevante de este primer paso de triangulación, obviamente para hacer lo que está aquí abajo necesitamos los datos, pero lo más rico sería, teniendo estos datos, hacer el ejercicio de vinculación, de observar las relaciones que hay entre los distintos datos. Eso es, eso es el fruto de la triangulación. Y esta triangulación es el primer paso para sistematizar la información. Ok, muy bien. Entonces, reitero, no es solamente mandar el formato y llénenlo porque así nos lo están pidiendo. No, es hacer un ejercicio de análisis y de interpretación para posteriormente poder jerarquizar esa información que hemos recabado. Vamos al paso número 2 de la sistematización que hoy hemos planteado en este módulo del curso. Una vez que tenemos ya de relaciones entre la información que hemos recolectado, que hemos hecho, hemos extraído el significado de esos datos, ahora es muy importante ponerlo sobre la mesa y discutir sobre ello. Aquí vamos a contrarrestar esa idea de que hago mi diagnóstico, vacío la información en un documento y se va al archivero de la zona escolar, ¿verdad? O se va al archivo de la escuela o al archivo de la secretaría. No, señor. Antes de que se vaya a ese archivo, necesitamos discutir la información, ¿sí? ¿Y cómo se puede hacer este grupo de discusión? Ya desde los libros de trabajo de
las guías de trabajo del modelo SAE, hay un cuadernillo que se llama los grupos de discusión, los focos de trabajo a través de los grupos de discusión. Y en esa guía planteamos esta propuesta. ¿Cómo se genera un grupo de discusión? En primer lugar, el grupo de discusión es un espacio de intercambio y discusión sobre la información recolectada para establecer relaciones, así como para expresar las diferentes percepciones y reacciones de los sujetos involucrados en la implementación de este plan 2022. En un grupo de discusión importa tanto el dato que hemos recabado, la manera en cómo lo expresan los participantes y lo que sienten ellos mismos sobre eso que están discutiendo, ¿sí? En este grupo, todo es información valiosa, porque recordemos que en un diagnóstico no basta con tener lo cuantitativo, necesitamos también lo cualitativo, es decir, lo que es resultado de la experiencia de los sujetos que están participando ahí. Y para organizar un grupo de discusión, desde la investigación educativa, en el área de la investigación cualitativa, se propone utilizar categorías que organicen la información en bajo ciertos rubros, preguntas guía que ayuden a recabar, a extraer información mediante el diálogo y el espacio, que sea un espacio en donde la gente no se sienta presionada, en donde la gente se sienta más libre, más tranquila, un poco más relajada, para que esto fluya de una manera más amigable. ¿Y sobre qué versa el grupo de discusión en este proceso de sistematización? Bueno, se trata de que las categorías aborden cada uno de los planos, que podamos recuperar información sobre cómo se hizo la problematización, cómo se generó ese diagnóstico socioeducativo, de qué manera se trabajó la contextualización, cómo se vinculó con los programas, la realidad con los programas sintéticos, de si se están haciendo, se están generando contenidos locales, lo llamado codiseño también, y sobre todo cómo se está trabajando la didáctica, el plano didáctico, cómo lo están desarrollando los maestros en sus clases. Y en las preguntas que les planteamos en nuestra propuesta, en el módulo 2, cada una de estas categorías tiene 3 preguntas. La primera es de qué manera las y los docentes están realizando lo que se pide en cada plan. ¿Cuáles son las estrategias técnicas o herramientas que hemos utilizado en la zona escolar? También en cada uno de estos planos. ¿Y cuáles elementos son comunes o cuáles elementos comunes encontramos en la información? Aquí está, en la tercera pregunta, buscamos relacionar todos los datos que tenemos, toda la información que hemos recolectado. Entonces, se observan en el grupo de discusión, tenemos que seleccionar aquellos planos que consideramos más prioritarios o que necesitamos profundizar más. Tenemos que dialogar en un grupo de discusión los 4 planos, no necesariamente. Quizá usted diga en su zona, es que en mi zona el plano de didáctico, ahorita eso es lo que está efervescente, lo que necesito profundizar. Ok, se va a centrar en ese plano 4, en el plano de en la planeación didáctica. ¿Se va a olvidar de los otros 3? No. Tiene información de los otros 3, por supuesto, pero su interés principal, la priorización, está en la planeación didáctica. ¿Ok? Entonces, aquí sí es muy importante esto. En un grupo de discusión no es que se tengan que abordar todos los temas, no, señor. Se abordan las categorías que usted considere que son prioritarias de acuerdo al paso anterior, de acuerdo a la triangulación de datos. Si usted dice, vamos a trabajar el plano 3, los contenidos locales y en la planeación didáctica, el plano didáctico, en eso se enfoca. Puede tomar 1, 2, los que usted quiera. Solo recuerde que entre más categorías de análisis trabaje en su grupo de discusión, más tiempo va a requerir y más preguntas se tendrán que responder. Entonces, mi sugerencia en efectos prácticos es que no trate de abarcar demasiado porque puede resultar muy agotador y desgastante para usted y para su equipo. Céntrese en lo principal, en lo prioritario, en lo que considera que no puede en este momento dejar de abordar. Y a partir de ahí, seleccione las preguntas que le van a ayudar a profundizar en ese aspecto.
¿Qué se requiere para que un grupo de discusión aporte elementos para generar una ruta de formación? Desde mi perspectiva, hay 4 elementos que son fundamentales para que este grupo de discusión funcione. Primero, necesitamos apertura al diálogo, un ambiente de confianza y cordialidad para generar un diálogo abierto y sincero. No vamos a hablar de las personas en sí mismas. No vamos a hablar de Pedro, de Mariana, de Juan, de María, no. Vamos a hablar de las acciones, de lo que se está haciendo, de las prácticas, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos en las prácticas, vamos a quitar ese elemento de personalizar el grupo de discusión, ¿ok? Para que nadie se sienta atacado, agredido, ni nadie se sienta como que está siendo ahí focalizado en un sentido negativo, ¿no? Segundo elemento, necesitamos en un grupo contar con categorías de análisis. El riesgo de no tener categorías de análisis en un grupo es que la discusión se disperse y se dispare en otros sentidos que no lleven a recolectar información valiosa. Organizar el diálogo a partir de categorías permite centrar el discurso en aspectos centrales de la práctica. Ese es el gran beneficio de establecer categorías y de acordarlas todos. Y no nos salimos de eso, porque al salirnos de esto, el grupo de discusión perdió su sentido. Y ahí sí corremos el riesgo de personalizar la discusión. Tercer elemento, reflexionar sobre la práctica, dialogar, pero desde una perspectiva crítica, analítica y reflexiva. Jamás señalando, mucho menos defendiendo una posición y jamás atacando a alguien, ¿sí? Esto es una reflexión sobre la práctica, no es una discusión sobre las personas. Lo repito, lo reitero porque cuando el grupo de discusión se va por el lado de señalar a las personas, se acaba el grupo de discusión, ¿eh? Ahí se nos caería toda la estrategia. Entonces necesitamos siempre estar dialogando sobre la práctica. Y por último, detectar focos de trabajo, localizar los aspectos que requieren asesoría y acompañamiento a partir del discurso. Es aquí en donde el grupo de discusión nos va a permitir decir, los datos que recabamos en el instrumento están vinculados con la realidad, reflejan el sentir de nuestro colegiado o de plano no. A lo mejor el instrumento lo contestaron simplemente porque se los estábamos pidiendo y en el grupo de discusión encontramos otros resultados, ¿verdad? Entonces vamos a poder comparar entre los resultados cuantitativos del instrumento y el sentir de los miembros del grupo de discusión. Y de esa manera, el grupo de discusión ayuda a que nuestro diagnóstico sea mucho más realista, porque recordemos que cuando estamos frente a un Google Forms en un instrumento, muchas cosas pueden afectar las respuestas, ¿no? Desde si tengo tiempo o no para contestar, o si lo que me están preguntando me va a afectar a mí o no. O sea, hay muchos factores que pueden incidir en la respuesta de un cuestionario como el que hemos enviado. Bueno, pues el grupo de discusión nos ayuda a visualizar si esos resultados coinciden con lo que está sucediendo, con el sentir, con la percepción de las personas o no. Vamos a un segundo ejercicio en mente. ¿En qué nivel considera usted que se encuentra su colectivo escolar de zona o sector en cada elemento necesario para organizar un grupo de discusión? Y vamos a autoevaluarnos o a evaluar a partir de estos 4 criterios que yo he mencionado. Igual que en el ejercicio anterior, déjenme mostrar aquí otra vez el código QR. Aquí está, por si alguien lo necesita. Y colocaré nuevamente en el chat de Zoom el link para entrar a Menti nuevamente. Ok. ¿En qué nivel considera que se encuentra su colectivo en esta parte de la organización de los grupos de discusión? ¿Cómo ve el ambiente? ¿Hay ambiente de confianza y cordialidad? Usted ya, bueno, ya la mayor parte de ustedes han trabajado con categorías de análisis. ¿Cómo anda el diálogo sobre la práctica?
¿Han localizado los aspectos que requieren asesoría y acompañamiento? Yo pienso que sí, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión desde fuera. Como que estamos ya cada vez más conscientes de los llamados focos de trabajo, que es en donde tengo que centrar mi atención. Muy bien, miren, aquí está hay una diferencia interesante, ¿verdad? Respecto a la gráfica al anterior de la triangulación. Ahí en la triangulación tenemos una área de oportunidad muy interesante. Sin embargo, en esta gráfica que estamos viendo en la pantalla, se nota ya un proceso de evolución, de mejora interesante. Ok, muy bien. ¿Cuál sería su interpretación de esta gráfica, estimadas y estimados colegas? ¿Qué les dice esta información? Vean, en el ambiente de confianza y cordialidad tenemos del 1 al 4, 3.1 en promedio. Tenemos una curva interesante que va del nivel satisfactorio al destacado. En las categorías de análisis un 2.7. En el diálogo sobre la práctica desde un punto de vista crítico, analítico y reflexivo, un 2.8. Y los focos de trabajo, un 2.9. ¿Cómo la interpretaría? Maestro Rubén nos dice que existen condiciones para trabajar los grupos de discusión. Esa es una buena interpretación, maestro. Maestra Alejandra. Maestra Alejandra, si gusta activar su cámara. A ver, ya la perdí. ¿Puede volver a levantar su manita, maestra Alejandra, por favor? Ya, de repente. Aquí está, ya la veo. Adelante, si gusta activar su micrófono para que le escuchemos. Buenos días. Buenos días, maestra. Mire, yo creo que me llama la atención esta parte de que contamos con categorías de análisis para organizar el diálogo sobre los aspectos centrales de la práctica. Yo creo que la práctica es algo que todo el tiempo estamos juzgando, ¿verdad? Estamos observando, estamos midiendo. Sin embargo, y como la encuesta no nos deja mentir, nos quedamos cortos a la hora de generar estrategias. Sí analizamos mucho, pero creo que esas categorías nos hacen falta en cuestión de la práctica, para que lo que se encuentra en teoría o en charla lo podamos aterrizar a acciones que mejoren realmente la práctica docente. Y creo que ahí tenemos la pedrita en el zapato de cómo apoyar al maestro sin, sin atropellar y cómo apoyarlo sin quitarle también mérito al conocimiento y a la preparación que él tiene. Así es. Sería todo, gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Muy bien, muy buena interpretación de la gráfica de este ejercicio. Pudiera estar ahí resaltando como un área de oportunidad también en la sistematización, pero desde el punto de vista de que la información que hemos recolectado la podamos nosotros ubicar en algún o relacionar con algún elemento de la práctica, ¿verdad? O sea, ponerle nombre a lo que necesitamos trabajar. Porque esas son las categorías de análisis. Es colocarle un nombre a un elemento que estamos observando y sobre el cual queremos profundizar. Ujú. La confianza está, o sea, de acuerdo a lo que está aquí en la gráfica, o sea, ya se ha venido mejorando el grado de confianza con los maestros, las maestras. Eso es algo básico, pero también no puede faltar para hacer una discusión, ¿verdad? Hace falta entender la finalidad de un nuevo modelo educativo. El maestro Margarito nos comparte, aún existen muchas dudas sobre el trabajo enfocándonos al plano didáctico. Efectivamente, entonces, esa incertidumbre, esas dudas que pueden estar ahí en el ambiente, afectan la discusión y hay que atenderlas para que nuestra discusión pueda ser fructífera. Nos dice la maestra Josefina, se cuentan con los elementos necesarios para organizar un grupo de discusión. Se requiere organizar más sobre los aspectos centrales de las categorías para localizar lo que se requiere asesorar. Bueno, pues esto hace algunos ciclos escolares hubiera tenido otros resultados en este ejercicio. No sé si iguales o peores o mejores. Sin embargo, se nota que en este momento pues hay
un proceso de crecimiento al interior de las zonas, al menos de manera general, por este sondeo. Es un sondeo muy, muy general. Habría que aterrizar después en cada una de las regiones y de las zonas. Muy bien, pues muchas gracias por aportar a este segundo ejercicio en Menti y vamos a avanzar con nuestra sesión. Miren, aquí les muestro en la pantalla una captura del paso número 2 que está en el archivo de Excel. Aparecen los 4 planos, aparecen los aspectos que están aquí del plano o del programa del plan 2022 y se les invita a que seleccionen el aspecto o aspectos que desean analizar, lo que yo les decía. No necesariamente tenemos que discutir todo. De acuerdo a la triangulación, al paso anterior, podemos elegir si necesitamos profundizar en el plano didáctico y sobre qué del plano didáctico, sobre las metodologías, sobre la evaluación, sobre el trabajo colaborativo, porque recordemos que entre más específico sea el diálogo, más elementos se podrán recuperar para la mejora. ¿Ok? Cuando ustedes aquí en el archivo seleccionan alguno de estos rubros, de estos aspectos, en la parte de abajo se iluminan o se colocan con un color las preguntas que corresponden a esos aspectos que ustedes han seleccionado. Bueno, paso número 3, el diálogo reflexivo. ¿En qué consiste el diálogo reflexivo? Sabemos que el diálogo reflexivo es algo permanente, es algo que está desde el principio y hasta que terminamos la sistematización. Sin embargo, lo he colocado como un paso 3 porque la reflexión cobra más sentido cuando estamos detectando necesidades relacionadas con los planos, con el plan 2022. Y esas necesidades se denominan focos de trabajo. Y esos focos de trabajo nos permiten establecer propuestas para generar una ruta de formación. Esa es la parte de qué hacemos con la información recabada en el diagnóstico. Y todo diagnóstico sirve para detectar necesidades. Y esas necesidades son el primer elemento para generar una ruta de formación. Y hemos llegado a este paso número 4, que aunque no le puse paso 4, lo sería en realidad, relacionar estos focos de trabajo detectados con las problemáticas prioritarias de atención. Ustedes al inicio del ciclo escolar, cuando elaboraron su PAE, su PEMSE o su PAS, establecieron problemáticas prioritarias. Bueno, pues es el momento de ver si hay relación entre las necesidades que tienen nuestros colegas al implementar el plan 2022 y las problemáticas prioritarias que ustedes establecieron. Si hay o no hay relación. Y aquí están en una siguiente hoja del Excel, una tablita en la parte superior, si son jefes de sector en el PAS, si son equipos de supervisión en el PAE o directores en el PEMSE. Ustedes podrán encontrar una columna que dice focos de trabajo detectados, problemática prioritaria de atención. Una pregunta, ¿el foco de trabajo detectado tiene una vinculación estrecha con la problemática prioritaria de atención? ¿Sí o no? Si sí la tiene, hay que escribir por qué. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma, una problemática prioritaria que encontraron en un equipo de supervisión es que falta una visión actualizada de las metodologías didácticas por parte de los docentes, porque esto no les permite diseñar y aplicar estrategias que mejoren los resultados de aprendizaje, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los focos de trabajo detectados? Que falta conocimiento sobre los elementos que integran las metodologías didácticas y esto provoca inseguridad en los maestros. Los maestros que dicen, es que no sé si lo que estoy haciendo es un proyecto o esto que estoy aplicando es una ABP, que alguien me ayude como a identificar, ¿no? Y esta falta de seguridad está vinculada con esta falta de visión actualizada de las metodologías. ¿Por qué hay relación? Porque la inseguridad y la carencia de diálogo pedagógico entre los docentes de las escuelas, derivado de las exigencias que plantea el Plan 2022, no es una problemática nueva.
Sin embargo, la necesidad de implementar metodologías de manera colegiada y los bajos resultados de aprendizaje en la prueba RIMA han evidenciado la falta de actualización por parte del personal docente. En síntesis, el Plan 2022 en su plano didáctico vino a evidenciar algo que ustedes y yo ya sabíamos. ¿Qué es eso? Que a muchos colegas docentes les falta actualizarse en las metodologías didácticas. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, a mí sí, que de repente le pregunto a un maestro, oiga, ¿usted cómo trabaja en su salón? Me dice, yo hago proyectos interdisciplinares, ¿no? Y me los platica muy bonitos. Y cuando le digo, oiga, compártame su planeación para ver cómo lo hizo, bueno, ahí como que la cosa ya no pinta muy bien, ¿verdad? Porque una cosa es lo que te digo y otra cosa puede ser lo que hago en realidad o lo que planifico. ¿Qué provoca el plan de estudios 2022? Que ahora lo que decías que hacías, pues ponlo acá en el plan, ¿verdad? Antes no decíamos, no hablábamos con tanta profundidad del ABP o de los proyectos STEAM. Y ahora que se ha institucionalizado, pues parece ser que se está poniendo en evidencia esa falta de elementos por parte de un grupo de colegas importante, ¿verdad? Y de aquí surge la ruta de formación para acompañar, para asesorar a las escuelas. No surge de las ideas que tenemos por allá sobre cuestiones teóricas, no, surge de los focos de trabajo que identificamos en nuestro diagnóstico a partir de la triangulación y los grupos de discusión. Y esos focos de trabajo y esas problemáticas prioritarias son las que dan pauta para establecer acciones en nuestro PAE, en nuestro PAS o en nuestro PENSE. Y ahí, dentro de su PAE, de su PAS y de su PENSE, se inserta la ruta de formación. No es generar un documento aparte, compañeras y compañeros. El proceso de asesoría y de acompañamiento, la ruta para asesorar y acompañar no es hacer otra cosa, es que ustedes dentro de su propio plan de trabajo tengan identificados cuáles van a ser las acciones que van a atender esos focos de trabajo que ya identificaron, ¿vale? No se trata de duplicarnos la chamba, no se trata de generar más documentos. Se trata de que lo que ya ustedes hacen, ahora identifiquen cuáles de esas acciones van a apoyar en la asesoría y el acompañamiento en cada uno de los planos. De eso se trata la tarea. Esa es nuestra misión ahora, acompañar este proceso. Por lo tanto, aquí está otra captura de pantalla. Ustedes van a encontrar 3 hojas en el Excel. En la parte de abajo aparecen las hojas. Una hoja que dice ruta de formación desde el PAS, en donde se encuentran los aspectos y los ámbitos que ustedes tienen considerados desde esta función. La ruta desde el PAE, porque cada figura tiene unos ámbitos y unos aspectos muy particulares de acuerdo a la función. Y esta ruta requiere acciones de acuerdo a los aspectos que se atienden cada figura. Y la ruta de formación desde el PEMSE. En el PEMSE tiene características particulares que lo hacen diferente al PAE, al PAS, porque el PEMSE está más enfocado hacia las cuestiones, las problemáticas relacionadas con los procesos de aprendizaje, con mayor énfasis. No es que hagan a un lado las prácticas docentes ni directivas, no, claro que no, pero se centran, tienen su principal foco en las cuestiones del aprendizaje. Sin embargo, sabemos que muchas de esas situaciones, de esas problemáticas a atender relacionadas con los aprendizajes, tienen posiblemente sus causas o están relacionadas con problemáticas o necesidades de los docentes. ¿Sí? Como quiero mejorar el nivel de ciertas habilidades matemáticas, si las clases por parte de las prácticas docentes no las están contribuyendo a desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, no podemos separar las situaciones, las problemáticas de aprendizaje de las situaciones de enseñanza o de las problemáticas de las prácticas docentes. Entonces,
Aquí ya está una ruta, cada figura genera su propia ruta de formación de acuerdo a los focos de trabajo que ha detectado. En síntesis, ya para ir cerrando esta sesión, tenemos, digámoslo así, 5 grandes pasos. Triangular la información, generar un grupo de discusión para confirmar, negar, contrastar o diferenciar si lo que está sucediendo en la realidad corresponde, tiene una vinculación con los datos que tenemos, generar un diálogo reflexivo para detectar focos de trabajo, relacionar estos focos de trabajo con la problemática prioritaria de atención que tienen en su plan ya desde el inicio del ciclo escolar y establecer acciones de formación dentro de su propio plan. ¿Sí? Y si vamos siguiendo este caminito entre la sistematización y la generación de la ruta de formación, entonces, pues tenemos más elementos para que dentro de nuestro mismo PAE, paso PEMSE, podamos acompañar a las escuelas. Estimadas y estimados colegas, estamos ante un reto mayúsculo porque desarrollar estas habilidades y generar esta ruta es algo a lo que no estábamos tan acostumbrados. ¿Sí? Estamos más acostumbrados a llenar formatos, a copiar y pegar información en nuestros documentos, pero no estamos tan acostumbrados a sentarnos a pensar sobre esos datos y a vincularlos. Necesitamos hacer de esta cultura de análisis, de pensamiento crítico, la cultura de las supervisoras, supervisores, jefes y jefas de sector y directores de Guanajuato, porque de esa manera estaremos dando un salto de la burocratización a un proceso de desarrollo y de crecimiento en donde ustedes son los líderes pedagógicos. Y eso no se tiene en cualquier sistema educativo, lamentablemente, pero este sistema educativo sí lo quiere y los necesitamos. Necesitamos líderes que tengan esta habilidad de poder reunir los datos, la información, analizarla, compartirla y construir un programa, un proceso de formación diferente. Y para ello, bueno, pues aquí les hemos compartido algunos recursos para elaborar este proceso de sistematización y la ruta de formación, que es un formato en Excel que ustedes descargan ahí en la plataforma. Ya el doctor Raúl estaba colocando en el chat de Zoom una imagen en donde se explica cómo descargarla. También dentro de la plataforma está un ejemplo sencillo, pero te ilustra, ¿no? Cómo se va enlazando la información entre los distintos pasos y un video tutorial en donde pues se va narrando el proceso a seguir. Reitero, este camino se hace de manera dialógica, de manera reflexiva y desarrollando esta gran capacidad de trabajo colaborativo que ustedes ya tienen, pero que hay que potenciar aún más. Y ya para cerrar, quisiera compartirles esta pregunta. ¿Qué es lo que se llevan de esta sesión? ¿Qué aprendieron o qué les dejó esta hora de análisis, de reflexión sobre la información aquí presentada? Aquí les dejo nuevamente en el chat de Zoom la liga de Menti para que me apoyen comentando. Pueden dejar uno o dos comentarios ahí. ¿Qué es lo que aprendí en esta sesión? ¿Cuáles serían como tus compromisos, tus nuevos aprendizajes ante este escenario retador? Se sale de lo ordinario, nos lleva a ser agentes más críticos, más estratégicos, a desarrollar un liderazgo con una visión innovadora, una visión más profunda de la realidad, podríamos decir. Ningún actor del sistema educativo debe de mantenerse al margen, efectivamente. Aquí o sumamos todos
o el impacto no va a ser el que queremos, ¿sí? Por eso los necesitamos a todos, jefas y jefas de sector, equipos de supervisión, directoras y directores, maestros. Todos tenemos que hacer aquí un gran equipo, porque al final los que son el resultado de esta unión o falta de ella son nuestros alumnos, son todos esos niños, esas niñas, esos adolescentes que cuando no son atendidos se pasan a las filas de las personas que no queremos, ¿verdad? Se van ahí a contribuir a cuestiones que no son de valores o simplemente desertan y no ven en la escuela, en nuestro sistema, una opción de crecimiento y eso es lamentable. Sin embargo, si todas y todos hacemos aquí un equipo, hacemos un frente común para contrarrestar esos males sociales, creo que podemos tener mucho mayor impacto que si lo hace una escuela y tres no. Que si una zona lo hace muy bien y otras dos no. Y si esas zonas son vecinas, de una zona a la otra se brincan las noticias, sea para bien o no tan para bien, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de que no haya una zona buena, sino que todas las zonas lo sean. Que no haya un sector bueno, sino que todos los sectores sumen para esto. Y de ahí que todos podemos aportar desde nuestra función. Aquí nadie se queda fuera. Por eso en el Excel están los tres grandes proyectos, ¿no? El PAS, el PAE y el PENSE. Y ya bueno, pues después vendrán los planes de trabajo de los profesores que ustedes están acompañando. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos todas estas reflexiones. Y es aquí en donde tenemos que utilizar la investigación educativa, sino cuando la investigación no es para las vacas sagradas ni para quienes están solamente detrás de un escritorio, sino para todas y todos nosotros, ¿no? Y podemos utilizar herramientas de la investigación para recuperar los datos, para analizarlos, interpretarlos y compartirlos. Bueno, pues hasta aquí esta parte de la sesión.